Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy tendremos un programa especial con motivo del Día de las Madres. Bienvenidos a este programa que bendice la familia. Así es, así que si pueden hablar para felicitar a sus mamás, sería estupendo. Nosotros les pasaremos todos sus saludos. Así que bienvenidos todos. Sí, enviamos unas felicitaciones a todas las madres que nos están viendo, en especial las que son de la iglesia Maranata, la iglesia que mis padres pastorean. Y bueno, también felicitamos a la profeta también, apóstol Virginia, y que la pase muy bien con sus hijos, con sus nietos, en casa, en el amor y en la paz de Dios. La Voz de la Alianza es un ministerio que está bendiciendo a cada familia hablando de la Biblia, la palabra de Dios, las enseñanzas de las Escrituras. Dios ha determinado que la familia esté bendecida aquí en la tierra y por eso tenemos que enseñar cómo vivir en la bendición de Dios. Hace 21 siglos atrás, Dios envió a su propio Hijo como el Cordero que tenía que ser sacrificado por cada familia. El Cordero de Dios es nuestro Señor Jesucristo, ya fue sacrificado en la cruz del Calvario y ahora todo miembro de cada familia puede alcanzar la salvación o la restauración o cualquier solución a sus problemas personales. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los hijos. Dios es Dios de la familia. Dios creó este planeta Tierra para ser poblado y Dios estableció un plan para poblar esta tierra. Dios primero creó todo lo necesario para el hombre. El alimento está en la tierra. Cuando Adán y Eva fueron creados ya existía todo. El alimento Dios lo puso en la tierra para todas las generaciones de las personas que nacerían después de Adán y Eva. El problema en la tierra no es el alimento, el problema está en que algunas personas se han apartado de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para tener un encuentro personal con personas que están apartadas o que están en conflicto, que están en problemas y no saben qué hacer. Cuando una persona está angustiada, desesperada, tiene que buscar al Creador. El Creador es el Dios que estableció este planeta Tierra como casa habitación y la enseñanza la tenemos en la Biblia. Toda la Biblia habla de la persona de Jesucristo, el que vino a salvar. Por eso hoy dedicamos este programa de una manera especial para las madres, porque cada madre está en el corazón de Dios. Desempeña un papel muy importante para el rol de la familia, para lo que Dios ha determinado en cada miembro de la familia. Así que debemos ir a la enseñanza de la Biblia. Hoy estaremos hablando de algunos ejemplos que la Biblia nos da de los encuentros que Dios ha tenido con las madres aquí en la tierra. Y cada una de estas enseñanzas son enseñanzas universales para todos los tiempos, para todas las edades. Así que hoy hablaremos de cómo Dios ha bendecido desde el Antiguo Testamento a las madres y en el Nuevo Testamento también a las madres. Así que Dios es Dios de bendición. Dios quiere de que cada persona viva bien aquí en la tierra, vivamos disfrutando todo lo que Dios ha puesto en la tierra y la madre desempeña un papel muy importante. Tenemos ejemplos como el caso, por ejemplo, de Timoteo, un pastor para la iglesia de Éfeso. Este pastor fue discípulo del apóstol Pablo. Pablo lo estaba discipulando y lo dejó como pastor en una iglesia muy importante allá en
el tiempo de la predicación, cuando comenzaba la iglesia, siglo I, esto fue en Asia, así que era una iglesia donde había mucha guerra espiritual, porque las potestades espirituales estaban concentradas allí en Éfeso, porque era el lugar donde estaba el templo de Diana de los Efesios. Para los creyentes en Diana de los Efesios, ella era una madre. Por eso la figura de Diana de los Efesios es una figura de una mujer con muchos senos, porque alimentaba. Así que era un lugar de conflicto de la verdad y la mentira, porque Dios es Dios de protección, Dios de provisión. Dios ha establecido la figura de la madre precisamente para caminar en el temor de Dios y ayudar a sus hijos. Pero en Éfeso había mucho conflicto, mucha confusión, y el apóstol Pablo le está recordando a su siervo Timoteo cómo fue que Timoteo conoció de las Escrituras, cómo conoció de Dios, quién fue la persona que lo orientó en el camino de la salvación en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo hace referencia primeramente a su abuela Loida. Su abuela Loida fue quien enseñó a su hija Eunice. Eunice se casó con una persona gentil, no era hebrea, no era judía. Entonces Eunice fue la que condujo en el conocimiento de las Escrituras a Timoteo, el pastor Timoteo. Y creo que podemos comenzar hablando de lo que está escrito en segunda de Timoteo, donde el apóstol Pablo está hablando de la importancia de enseñar la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia habla de Jesucristo, el único que ha vencido al diablo y ha obtenido la victoria es Jesucristo. Si leemos la Biblia, conocemos de la vida del victorioso, de nuestro Señor Jesucristo. Y al conocer de Jesucristo nos llenamos de fe, porque Cristo es el autor de la fe. Queremos tener fe y caminar en victoria cuando se presenten los problemas, caminar firme en la fe de Dios y saber cómo solucionar el problema que se nos presente en la vida diaria. Para eso tenemos que ser enseñados en la Biblia, ser discipulados en la Biblia. Y precisamente Dios ha determinado que el papel fundamental de una madre es ser una maestra para sus hijos, maestra de la Biblia, maestra de la palabra de Dios. Dice la Escritura en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está. A través del estudio de la Biblia, del conocimiento de la Biblia, hay sabiduría, sabiduría para irnos al cielo, para caminar en la vida eterna, no irnos hacia abajo, sino irnos hacia arriba, la salvación que viene del cielo en Cristo Jesús. A través de la enseñanza de la Biblia podemos conocer la verdad. Sigamos leyendo el versículo 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
De otra manera, las Sagradas Escrituras es todo un sistema de educación como si fuese una universidad, donde hay que enseñar de lo que Dios ha dejado para el hombre en la tierra, las Sagradas Escrituras, este hermoso manual. Y dice aquí, toda la escritura es inspiración de Dios, no es inspiración humana, no es un libro creado por el hombre. Dios usó hombres para escribir la Biblia, pero la inspiración vino de Dios. El autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Por eso dice aquí, es útil para enseñar. Somos enseñados de lo que Dios ha determinado en el reino de Dios. Hablamos del reino de Dios, del reino de los cielos. No entramos a la confusión de un mundo contaminado por el pecado donde vivimos en lo natural. Tenemos que ir al conocimiento de la verdad. La verdad viene de Dios. El mentiroso se llama el diablo. El diablo como mentiroso también tiene una universidad de enseñanza que es la universidad de la enseñanza de la mentira y del engaño. Por eso dice la Escritura, sea todo hombre mentiroso, el único veraz es Dios, porque Dios quiere de que toda persona sea sabia en la tierra y todos tengamos la vida eterna. Y Dios determinó que hay que enseñar de las Escrituras. A través de las Escrituras podemos tener la sabiduría, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra aquí en el planeta Tierra. Toda persona que es discipulado, discipulada en la Biblia, será mejor hijo de familia, será mejor ciudadano, será una mejor persona, será una persona con el corazón de Dios, lleno de gracia y de misericordia. Así que la Biblia transforma, cambia. Y dice la Escritura que la misma palabra de Dios va a defender al Hijo cuando venga el tentador. Cuando Satanás como tentador esté tentando con las cosas de este mundo, la fe que ha sido sembrada en el corazón del Hijo se levantará como un escudo contra la tentación del diablo, resistirá la tentación. Es lo que dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. La enseñanza parte del hogar. Es importante enseñar de la Biblia en la casa, en la familia. Y precisamente aquí el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo quién le enseñó de las Escrituras desde la niñez. Dice el capítulo 1 de primera de... está en primera de Timoteo. Segunda Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, sí, está en el capítulo 1, versículos, vamos a leer desde el 3, 4 y 5, donde Pablo está orando por Timoteo. Y es allí donde recuerda acerca de la su fe no abuela fingida. y de su madre. Y de la fe no fingida. Y de la fe que no debe ser fingida, una fe verdadera. Así es. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pablo orando por su discípulo. Todo pastor debe estar orando por sus discípulos. Todo padre debe orar por sus hijos. Cada madre debe orar por sus hijos. Es la enseñanza que tenemos. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego
Sí, porque ya Timoteo Del don era de un Dios. pastor, por Ajá. imposición de manos había sido ungido. Ahora, como Timoteo estaba pasando por una lucha, vuelvo a repetir, en Éfeso estaban las potestades demoníacas, entonces había una lucha espiritual y aquí el apóstol estaba orando, intercediendo a favor de su discípulo, de su hijo espiritual, y está hablando de lo que dijo en la oración. Sí. Y está diciendo Pablo, tú tienes una fe no fingida, No fingida. porque la recibiste de tu madre Eunice y de tu abuela Loida. Loida. Ahora, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Avivar el Dice, don. por lo cual te Es lo que aconsejo, tenemos que hacer hoy todos los cristianos en el tiempo que estamos viviendo. por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que aquí hay mucha enseñanza de lo que tenemos que hacer si estamos angustiados, desesperados, O enfrentando lucha. enfrentando luchas por las enfermedades o por situaciones La oposición del económicas, enemigo. por cualquier ataque del enemigo. Aquí está la enseñanza. Número 1, tenemos que ir a Jesucristo. Jesucristo se revela a través del estudio de la Biblia, las Sagradas Escrituras. Cuando una madre está enseñando de las Escrituras a su niño pequeño, a su niña pequeña, la está conduciendo hacia la salvación. Esa palabra que está recibiendo el niño o la niña va a crecer, es una semilla que se siembra y crecerá como un árbol poderoso donde habrá un escudo de fe. Cuando el diablo lo ataque, cuando esa persona sea adolescente o en la juventud o en la vida adulta aún, entonces tendrá un escudo de fe, porque desde la niñez ha aprendido las Sagradas Escrituras y tendrá la fe suficiente para resistir al enemigo. Así que por eso damos gracias al Señor por toda madre en este año que se celebra el Día de las Madres, y oramos para que cada madre verdaderamente se acerque a Dios si no está en Dios. Solamente en Jesucristo puede una madre cumplir su función de ser madre. Solamente en Jesucristo puede ser una persona productiva para todo lo que Dios ha dispuesto en la tierra. Así que vamos a ir a la Biblia, al estudio de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento. Empezamos leyendo de los encuentros que Dios ha tenido con algunas madres. Dios es Dios de encuentros. Cuando Dios ve la necesidad de un ser humano, porque todo ser humano es creación de Dios, aunque el ser humano rechace a Dios, algunos rechazan a Dios. Hay personas que dicen, yo soy atea y no creo en Dios, no creo en el Dios de la Biblia, no creo en nada de lo que predican los que predican el Evangelio. Aún así, Dios te ama, amigo, amiga. Dios es tu creador, aunque las personas no lo quieran creer o lo rechacen, porque Dios siempre muestra su amor y su misericordia. A esto vino Jesucristo, a alcanzar a aquellos que estaban apartados de Dios. Cristo no vino a condenar al pecador, Cristo vino a salvar al pecador. Y cuando una persona está en la tierra, sea gentil o sea judía, está en problemas, Dios siempre se acerca, porque Dios ama al ser humano, Dios ama la humanidad. Por eso tenemos que ser sensibles a el acercamiento de Dios. ¿Y cuándo es el momento de estar más sensibles? En los momentos difíciles, en los momentos de las crisis, en los momentos donde hay problemas. Por eso vamos a ver qué sucedió en el caso de una
madre de bueno, no era madre, fue madre, pero antes era una esposa abnegada. Eran los tiempos, dice la Biblia, cuando las personas podrían tener 2 o más esposas, como el caso que registra la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos, vamos a leer del 1 al 5. Aconteció, hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf Efrateo, y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aquí está la enseñanza. Tenemos aquí a esta mujer de la historia bíblica llamada Ana, una mujer que no había podido tener hijos y era la preferida en el matrimonio de Elcana. Elcana tenía a 2 esposas, Penina, que había procreado, tenían hijos y cada vez iban a darle la gloria a Dios. Dice, cada año, todos los años, aquel varón subía a la ciudad para venir a adorar a Dios y nadie se presentaba con las manos vacías. Había que presentarse con la ofrenda. Esta es una gran enseñanza bíblica. Si la familia, si el padre, la madre quiere vivir en la bendición de Dios, no te presentes sin tu ofrenda. Aquí dice que Elcana le daba la ofrenda a Penina para que ella presentara su ofrenda por ella, sus hijos. Pero a Ana también le daba la ofrenda, pero de una manera especial, dice aquí, una parte escogida, porque amaba a Ana. El dar es una muestra del amor, por eso regalamos. En este tiempo del Día de las Madres, procuramos comprar lo mejor. No importa el precio, porque la madre es madre y amamos a mamá. Entonces lo mostramos a través de un presente, de un don, y ponemos el recurso económico para dar el regalo. Es lo que hizo Elcana. Elcana amaba a su esposa Ana, era la preferida, pero Ana no podía tener hijos y le daba una ofrenda escogida para que Ana lo presentara a Dios. Y aquí está la rivalidad, dice la Biblia. Había una rivalidad entre 2 mujeres, entre la que tenía hijos y la que no tenía hijos. Y Ana no tenía hijos. No tenía hijos. Entonces no hay que burlarse. Aquí tenemos lo que no se debe hacer. Y aquí esta esposa, Penina, dice la Biblia, irritaba a Ana. Vamos a leer versículos 6 al 7. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Aquí está entonces Ana sufriendo. Ana no podía tener hijos y sufría por no tener hijos. Y sabía, esto es importante, ella sabía que la única persona que le podía dar hijos era Dios. No era su marido, era Dios. Era Dios. Los hijos vienen de Dios.
Los hijos son prestados aquí a nosotros, en la familia, en la tierra. Son temporales. La Biblia tiene mucha enseñanza sobre lo que es la educación sobre los hijos. Y esta mujer, Ana, sabía entonces de que Dios era el único que le podía dar hijos y por eso empezó a afligir su corazón delante de Dios. Bueno, Leamos ha de haber sido el muy feo 8. que hicieran el viaje hacia allá, hacia Silo. Sí. Y imagínate, ella con Penina y sus hijos y también su marido, ¿no? Sí. Y la otra, pues hacía escarnio de ella diciéndole, hey, ya ves, yo Sí. tengo hijos y tú no. O sea, eso es una cosa muy tremenda. Sí, quiero nada más enfatizar porque Silo, aquí nos dice de la ciudad que se llama Silo, y Silo era donde estaba el tabernáculo, que es el mismo tabernáculo de Moisés, que también estuvo en el tiempo de Josué. Y bueno, en el tiempo de Josué, cuando ellos conquistaron la tierra prometida, ellos establecieron su capital en Silo. En Silo. Y allí estaba, por eso, el tabernáculo. Está en Josué capítulo 18:1, por ejemplo, ahí dice de que empezaron a tener reuniones en Silo. Entonces, Silo es donde más tiempo estuvo el tabernáculo. Estamos hablando de 369 años en total, que todavía llegó hasta el tiempo de Samuel y Ana. Y bueno, entonces pues ellos iban prácticamente al tabernáculo a buscar a Dios, a dar su ofrenda, a seguir las fiestas que siguen los judíos de acuerdo a la Biblia. Y bueno, también resaltar el hecho de que para una mujer el no tener un hijo en el Antiguo Era una Testamento afrenta. lo consideraba una afrenta. Una maldición. Sí, una maldición porque así dice la ley, que maldito será el fruto de tu vientre, entre otras cosas, ¿no? La esterilidad, ¿no? Pero también era una vergüenza. Era una maldición debido a la ley Sí. que se había establecido por el pecado. Entonces Era una vergüenza para la mujer también. Sí, era una vergüenza que también podía afectar al hombre, pero en este caso pues era la mujer, ¿no? Quien más Bueno, lo es sufría. que Penina, que era la otra mujer que tenía hijos, la irritaba mucho. Dice que Ana se ponía a llorar muchísimo y no comía. O sea, era tanta su degradación y su tristeza, su sentir, que no podía parar de llorar y tampoco comía. Pero siempre cuando una mujer estéril daba a luz un hijo, el día que Dios, como aquí también lo resalta, cuando Dios se acordó de Ana, cuando dice esa palabra, se acordó de alguien, es porque ya Dios lo hizo, y eso fue lo que Dios hizo con Ana. Pero Ana se humilló a Dios. Entonces la mujer decía, Ana buscó a Dios. la mujer prácticamente decía, Dios se ha acordado de mí porque me ha dado un hijo y me ha quitado la afrenta, me ha quitado la vergüenza, ahora sí tengo descendencia. Así es. Pero aquí tenemos a Ana, tuvo que estar en un estado de aflicción y de angustia por no tener un hijo y clamó a Dios. Fue Ana en medio de la crisis que estaba padeciendo a buscar a Dios. Y Dios atendió, acudió Y es lo al importante, llamado de es Ana. lo importante que cuando uno tiene un sufrimiento, cuando tiene uno un problema, cuando tiene una aflicción, una angustia, pues hay que buscar a Dios. Es el momento de clamar a Dios. Ahora ella hizo un pacto, un voto con Dios. Si Dios le daba el primer hijo, ella se lo iba a dedicar a Dios. Sí. Así es. Esto es importante. Aquí tenemos a una madre afligida por no tener el hijo, sabiendo de que Dios era la única persona que le podría dar el hijo. Y dice aquí en el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ella dijo, ella se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová,
donde estaba el tabernáculo, Ella con del amargura de alma oró a Jehová desde lo lloró profundo de su abundantemente. corazón y derramó sus lágrimas. Lloró abundantemente. Y es aquí donde hizo un pacto un voto. con Dios. Hizo un voto. Esto es importante cuando hay aflicción, cuando hay necesidad. Nosotros como pastores sabemos todo ello porque Dios nos los ha ido enseñando y lo hemos experimentado y lo hemos aconsejado. Cuando una persona está en un problema, pacta con Dios. Es lo que le decimos. ¿Por qué no pactas con Dios? ¿Por qué no haces un voto con Dios? Aquí Ana hizo este voto. ¿Puedes leer, por favor, el versículo 11? El 11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Así es. Estaba tan mal Elí Ella en esta estaba ocasión tan que concentrada no pudo en su discernir. oración. Cuando una persona cae bajo la unción del Espíritu Santo, la manifestación es como si una persona estuviera ebria. Esto sucedió cuando nació la iglesia de Jesucristo en Jerusalén en el día de Pentecostés. Cuando cayó el Espíritu Santo sobre 120 personas, los que vieron, los que fueron testigos de lo que sucedía allá en el aposento alto, ellos dijeron, están borrachos, se comportan como borrachos. Era la manifestación del Espíritu Santo. Es lo mismo que sucedió aquí. Resulta que el sacerdote Elí, él pensó que Ana estaba borracha, ebria, y entonces ella dice, no, siervo mío, vamos a ver, dice aquí ella, versículo 16. Le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana entonces le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido sidra, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Aquí está entonces la respuesta de Ana. Ana estaba ya tomada por el Espíritu Santo. Fue lo mismo que sucedió con María cuando María preguntó al ángel cuando... ¿Y cómo será esto, no? ¿Cómo se va a realizar? Porque no tengo marido, o sea, todavía no conozco hombre. Entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo. Sí. Será la obra del Espíritu Santo. Aquí en el caso de Ana, el comportamiento, de acuerdo al que la estaba viendo, era de una mujer ebria. En el tiempo cuando nace la iglesia, hace 2000 años atrás, eran de que estaban borrachos. Cuando hay la manifestación del Espíritu Santo, hay un comportamiento extraño. Aquí Ana estaba comportándose de manera extraña, estaba en el Espíritu. Tanto que el sacerdote le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere tu vino. O sea, la tomó por borracha, pero era, ahora sí, como dice la expresión, embriagada, pero del Espíritu Santo. Así que Ana hizo un voto y Dios tomó la palabra que salió de la boca de Ana desde lo profundo de su corazón y Dios pactó con Ana. Vamos a ver versículo 19. Ana estaba derramando su corazón ahí. 19 y 20. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aquí está, el esposo esa noche tuvo un encuentro sexual con su esposa y Dios se acordó.
del voto que Ana Había hizo hecho. con Sí. él. Entonces Dios intervino en esa relación que hubo entre un esposo y una esposa para darle un hijo de acuerdo al voto, de acuerdo al pacto de una mujer que quería ser madre de familia. Sigamos leyendo, versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Aquí tenemos entonces el nacimiento de Samuel, el hijo de Ana, quien pactó con Dios. Ahora Ana cumplió el pacto, dice el versículo 24 en adelante. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina Siempre la ofrenda. y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Aquí tenemos a una mujer cumpliendo su pacto, una madre, y dice la Biblia más adelante que Ana tuvo Más hijos. muchos hijos más. Sí, lo dice ahí el capítulo 2, versículo 5. Ajá. Dice la última parte del versículo 5 de 1 Samuel 2, hasta la estéril ha dado a luz 7 hijos. 7 hijos dio Ana. Esto es maravilloso cómo Dios obra donde hay fe. Una mujer de fe, una mujer que acudió a Dios, el único que podía darle un hijo. Este primer hijo, Y el es que primogénito, lo consagró a Dios, pero Dios le dio muchos hijos más. Ante los Sí. problemas que tenemos en la vida, tenemos que buscar a Dios, y especialmente, pues todos, hombres y mujeres, jóvenes, pero especialmente las madres, porque Sí, oran por sus hijos. Y Algo por su que esposo. quisiera también agregar es cuando ella estuvo derramando sus lágrimas en el tabernáculo, Sí, y lo ella- vio Elí. Sí. Elí prácticamente para deshacerse de ella le dijo, no, pues vete en paz, el Señor te concede tu petición. La petición Sí. es que Pero él nunca pensó cuál era. Simplemente era? le dijo, el Señor te lo va a responder, cualquiera que sea. Y ese hijo que iba a tener Ana era el que iba a suplir al sacerdote Elí. Elí. Sí. Más Y- adelante, y sería Samuel, un gran juez, profeta. un Gran gran juez, y de profeta hecho- y juez Para Israel. para Israel. Y de hecho, el último juez que tuvo Israel. Fue el último juez, fue el que ungió a Saúl, dos- el a los dos primeros Ese reyes. hijo, ese primer hijo rey, y que a Ana David, pidió a el Dios, segundo rey. Así que es. Ana pidió a Dios y hizo voto, y que Dios le concedió, fue un gran hombre de Dios. Así es. Así que bendecimos a cada madre de familia. Es necesario de que hablemos de Dios a nuestros hijos, que le presentemos el camino trazado por Jesucristo, hablando o enseñando de la Biblia. Hablemos de los 4 evangelios a nuestros hijos, hablando de la vida de Cristo. Vamos a ver estas imágenes que ilustran de lo que hemos enseñado acerca de la vida de Ana y de su hijo Samuel. En este momento queremos hacer un llamado para la bendición a cada madre que todavía no conoce de Jesucristo. Tienes que conocer a Jesucristo, tienes que empezar a conocer de las historias bíblicas para irlas enseñando. Si tus hijos ya son mayores, tienes que aprender a orar. Y no hay mejor libro para la enseñanza de la oración que la Biblia. Por eso yo quiero ayudarte a entrar al reino de Dios por medio de una oración. Tú puedes repetir esta oración después de mí si estás en el deseo y en tu voluntad de agradar a Dios y que seas una madre de bendición para toda tu casa.
Repite después de mí: amado Señor Jesús, abro mi corazón, te invito a que entres a mi vida y me ayudes a cambiar. Perdóname por todo pecado que haya cometido, me arrepiento y clamo para que tu sangre preciosa me limpie de pecado. Te pido, Señor, me llenes con tu Santo Espíritu y me des la sabiduría necesaria para enseñar de las Escrituras a mis hijos. Yo consagro mis hijos a ti, como está escrito: yo y mi casa te serviremos. Bendigo mi matrimonio, bendigo mis hijos, bendigo mi familia. Y a partir de ahora sé que la luz de la salvación en Cristo empieza a alumbrar en mi hogar. Declaro mi salvación para mí y toda mi casa en Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta declaración, estás ya en las manos del Señor. Ahora solamente tienes que acercarte a Él en oración. Es bueno de que estés en el conocimiento de lo que es la Escritura. Tienes que ir a un lugar donde se enseñen las Escrituras. Esto es una iglesia donde algún pastor pueda enseñarte el camino para que tú seas una madre de bendición. Así que son las enseñanzas que tenemos en la Biblia. Y bueno, vamos a aprovechar para enviar un saludo a todas las mamás en su día. Damos gracias por todas las mamás que nos están viendo siempre. Por todas las mamás. Hemos tenido una audiencia durante muchos años de personas adultas mayores que siempre están con nosotros en tu programa de La Voz de la Alianza para bendición de cada familia. Así que tenemos unos saludos. Así es, felicitamos y bendecimos a todas las mamás de todo Tabasco, de todo Chiapas, de donde va la señal, pero también de la Red Apostólica Maranata. Dios les bendiga y muchas felicidades en su día. La Biblia habla mucho de la familia porque nació del corazón de Dios. Dios estableció la población de cada nación, la asignación territorial, y por eso Dios siempre está atento a la necesidad de cada familia. Aquí en La Voz de la Alianza estamos siempre enseñando de cómo aplicar la palabra de Dios a la necesidad y al clamor de cada corazón. Así es. Así que en este día tan especial, Día de las Madres, bendecimos nuevamente a todas ellas. Gracias también por haber estado con nosotros. Y bien, pues hasta nuestro próximo programa. Y feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres.